Esta noche nos sumergimos en el verdadero salvaje oeste, no la versión de Hollywood con sus heroicos vaqueros y dramáticos enfrentamientos, sino la cruda y peligrosa realidad donde la supervivencia nunca estaba garantizada. Puede que pienses que eres lo suficientemente resistente para manejarlo, pero créeme, hay una razón por la que lo llamaban salvaje. Y recuerda que si te gustan estas historias paranormales, suscríbete para no perderte nada y apoyar el canal. Ahora, apaga las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y sumerjámonos juntos en el viaje de esta noche. Vamos a explorar por qué podrías no sobrevivir ni un solo día en la indómita frontera americana. Enhorabuena, acabas de despertar en el salvaje oeste americano de la década de 1870. Las buenas noticias, estás a punto de experimentar de primera mano un capítulo legendario de la historia. Las malas noticias, tus posibilidades de supervivencia acaban de caer dramáticamente. El primer desafío te golpea antes incluso de abrir los ojos. El olor. No el agradable aroma terroso de la naturaleza que podrías esperar, sino algo mucho más penetrante. El hedor de cuerpos sin lavar, excrementos de animales y lo que posiblemente sean aguas residuales sin tratar colgando pesadamente en el aire. Verás, bañarse no era exactamente una prioridad en el salvaje oeste. La mayoría de los colonos consideraban un lavado completo un lujo mensual, y eso siendo generosos. Algunos pasaban inviernos enteros sin un baño adecuado. El agua, sabes, era preciosa aquí fuera, y usarla para limpiarte parecía un desperdicio cuando la necesitabas para beber y cocinar. Mientras te arrastras fuera de tu cama, que probablemente sea solo un colchón relleno de paja plagada de chinches, te das cuenta de cómo te duele cada músculo del cuerpo. La vida en la frontera de 1870 implicaba trabajo físico constante desde el amanecer hasta el anochecer. No había fines de semana libres, ni vacaciones, y ciertamente ninguna consideración ergonómica. Ya fueras granjero, minero o peón de rancho, tu cuerpo era tu herramienta principal, usada hasta que se rompía. Puede que pienses que trabajas duro en tu vida moderna, pero el trabajo fronterizo era algo completamente diferente. Trabajo agotador que dejaba incluso a las personas más fuertes permanentemente encorvadas y artríticas a los 30 años. Imagina pasar 14 horas arando campos, acarreando agua, cortando leña o trabajando en lo profundo de un pozo de mina. No es de extrañar que la esperanza de vida promedio fuera de solo unos 35 años. De pie en el suelo polvoriento notas el frío en el aire. Si es invierno, tu cabaña podría estar a 20 grados bajo cero por dentro. Si tenías chimenea, la habrías dejado consumirse durante la noche para ahorrar combustible precioso. Buena suerte encontrando calefacción central o ropa interior térmica en este siglo. Y si es verano, bueno, prepárate para sudar a través de cada prenda de ropa que poseas. No había forma de escapar de los elementos en el salvaje oeste. Hablando de ropa, olvida la comodidad. Los hombres típicamente poseían quizás 2 conjuntos de ropa, pantalones de lona áspera o denim y camisas de algodón que rozaban contra la piel. Las mujeres llevaban múltiples capas independientemente de la temperatura, camisolas, corsés, enaguas y vestidos largos que se arrastraban por la suciedad. Todo era áspero, mal ajustado y raramente limpiado. Esos atuendos elegantes que has visto en películas del oeste, pura ficción para la persona promedio. Tu estómago gruñe, recordándote que es hora de desayunar. Espero que te gusten las judías, las galletas y el café, posiblemente en cada comida. La dieta del salvaje oeste era monótona y nutricionalmente deficiente. Frutas y verduras frescas eran lujos estacionales. La carne, cuando estaba disponible, a menudo se preservaba con sal o ahumado porque la refrigeración no existía. El escorbuto, una enfermedad causada por deficiencia de vitamina C, sabes, cuando tus encías sangran y tus dientes se caen, era común entre los colonos a pesar de ser fácilmente prevenible con conocimiento moderno. Puede que pienses que el café al menos sería bueno. Los vaqueros siempre tienen una cafetera hirviendo en las películas, pero lo que te sirven apenas se parece a lo que reconocerías como café. Típicamente está hervido hasta casi morir, amargo más allá de lo creíble, y podría incluir cáscaras de huevo trituradas o incluso sal para reducir el amargor. Aún así, la cafeína te ayudaría a enfrentar el día, así que lo bebes sin complejarte. Antes de salir, puede que quieras revisar tus zapatos en busca de escorpiones o serpientes que podrían haber buscado refugio durante la noche. No era raro que la gente fronteriza sacudiera sus botas cada mañana, un hábito nacido de la experiencia dolorosa. Un movimiento en falso y podrías estar enfrentando una mordedura venenosa a kilómetros de cualquier ayuda médica. Al salir de tu cabaña, inmediatamente eres consciente de lo expuesto que estás. El vasto landscape de la frontera americana era impresionante, seguro, pero también implacable.
El clima extremo podía aparecer con poca advertencia. Ventiscas, tornados, inundaciones repentinas o sequías podrían significar la muerte para los desprevenidos. El cielo podría estar despejado ahora, pero eso podría cambiar en minutos. Si te has establecido en un pueblo fronterizo, podrías pensar que la civilización ofrece cierta protección. En ciertos aspectos eso es cierto, en otros solo presenta peligros diferentes. Los pueblos en el salvaje oeste eran focos de enfermedad. Sin sistemas adecuados de alcantarillado o comprensión de la teoría microbiana, las enfermedades se propagaban rápidamente por las comunidades. Cólera, tifo, viruela, difteria y tuberculosis eran amenazas constantes. Un brote podría acabar con la mitad de un pueblo en semanas. Hablando de pueblos, digamos que decides visitar uno hoy. Al acercarte notas que hay una clara falta de la distribución organizada que podrías esperar. Muchos pueblos del oeste crecieron caóticamente, con edificios construidos donde resultaba conveniente, o frecuentemente sin plan ni infraestructura adecuada. Las calles no están pavimentadas, sino las bien pistas de tierra que se transforman en pozos de barro cuando llueve y cuencos de polvo cuando está seco. El olor te golpea de nuevo, más fuerte ahora. Hay estiércol de caballo por todas partes, porque los caballos son el principal medio de transporte. No hay barrenderos ni departamentos de saneamiento. En ciertos pueblos los desechos acumulados podrían llegar hasta la rodilla en áreas muy transitadas. Las moscas pululan alrededor tuyo y te das cuenta de por qué las enfermedades se propagan tan fácilmente aquí. Mientras caminas por la calle principal, pasas por el salón, probablemente uno de los establecimientos más concurridos del pueblo. Contrario a las representaciones de Hollywood, los salones no eran lugares glamorosos con puertas que rechinan y pianistas interpretando ragtime. La mayoría eran lugares crudos de una sola habitación con barras de tablones ásperos y muebles básicos. El licor servido no era whisky fino, añejado en barriques de roble, sino alcohol crudo a menudo mezclado con jugo de tabaco, pimienta, trementina o incluso pólvora para darle un golpe extra. Una sola bebida podría dejarte ciego si tenías mala suerte. El salón representa otro aspecto mortal de la vida fronteriza: la violencia. Estos establecimientos frecuentemente eran escenarios de conflictos mortales, no por duelos formales o enfrentamientos, sino por discusiones de borrachos que escalaban rápidamente en una sociedad fuertemente armada. Los tiroteos romantizados de las películas del oeste eran raros. La mayoría de la violencia era impulsiva, desordenada y por cuestiones triviales. Hablando de estar armado, notarás que casi todos llevan un arma de algún tipo, pero no por las razones que podrías pensar. Aunque la protección personal era ciertamente un factor, las armas eran principalmente herramientas para cazar, protección contra la vida silvestre y a veces para señalar. La amenaza constante de osos, lobos, pumas y serpientes venenosas hacía que el ir desarmado fuera una tontería, especialmente al viajar entre asentamientos. Te sorprendería saber que muchos pueblos fronterizos en realidad tenían estrictas leyes de control de armas. Lugares como Dodge City, Kansas y Tombstone, Arizona, requerían que los visitantes entregaran sus armas de fuego al entrar en los límites del pueblo. El famoso tiroteo en el OK Corral en realidad comenzó porque la banda de Clanton se negó a cumplir con la ordenanza de armas de Tombstone. A pesar de lo que has visto en las películas, los duelos rápidos en medio de la calle eran excepcionalmente raros. La mayoría de los tiroteos eran emboscadas o sucedían durante robos. El hábil pistolero enfrentando a un oponente a mediodía es granmente una invención de Hollywood. La violencia fronteriza real típicamente era súbita, caótica y carecía de cualquier sentido de honor o justicia. Mientras continúas tu paseo, pasas por la oficina del doctor local. La atención médica en la frontera de 1870 te horrorizaría. Muchos médicos tenían poca o ninguna formación formal. Los procedimientos quirúrgicos se realizaban sin anestesia, más allá de whisky o morfina, y la esterilización era virtualmente desconocida. Algo tan simple como un corte infectado podría llevar a la amputación o la muerte. Los tratamientos comunes incluían sangrías, compuestos de mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas que a menudo hacían más daño que bien. Las mujeres en parto enfrentaban tasas de mortalidad tan altas como 1 de cada 4 en áreas remotas. La odontología implicaba extracciones sin anestesia usando tules crudos. Muchas personas sufrían problemas dentales dolorosos durante años, antes de finalmente perder sus dientes. Si te lesionabas o te enfermabas en la frontera, tu supervivencia a menudo dependía más de la suerte que de la intervención médica. Incluso lesiones menores podían volverse mortales debido a la infección. Los huesos quebrados podrían nunca sanar correctamente, dejando a la gente fronteriza con dolor crónico y discapacidad a los miles de años. La famosa frase, "solo los fuertes sobreviven", tenía un significado literal en el salvaje oeste. Tu estómago gruñe de nuevo, y te das cuenta de que es hora de almorzar. Te diriges al restaurante local, que probablemente sea solo una extensión de la casa de alguien, donde se sirven comidas por una tarifa. La comida no es más variada que tu desayuno. La carne es dura y a menudo está podrida a pesar del fuerte ahumado o salado.
Las verduras, si están disponibles, están excesivamente cocidas hasta convertirse en papilla. Los estándares de seguridad alimentaria no existen, por lo que la disentería y la intoxicación alimentaria son ocurrencias comunes. Mientras comes, escuchas conversaciones sobre ataques indios de recientes, bandas de forajidos o el peligro de viajar solo. Aunque la violencia de los nativos americanos contra los colonos era mucho menos común de lo retratado en la cultura popular, de hecho, los colonos y el ejército estadounidense tenían más probabilidades de ser los agresores. La frontera seguía siendo un lugar de conflicto. El desplazamiento sistemático de los pueblos indígenas creó tensiones que a veces estallaban en violencia por ambos lados. En cuanto a los forajidos, eran una amenaza genuina, particularmente en áreas remotas. La aplicación de la ley era escasa, con un solo sheriff a veces responsable de miles de kilómetros cuadrados. En muchos lugares, la justicia se manejaba mediante acción vigilante, en lugar de procedimientos legales formales. Las turbas de linchamiento eran comunes, y el concepto de inocente hasta que se demuestre lo contrario a menudo no aplicaba. Si te acusaban de robo de caballos o ganado, podrías encontrarte colgado de un árbol antes del atardecer, independientemente de tu culpabilidad o inocencia real. Después del almuerzo, decides visitar la tienda general local para abastecerte de suministros. Los precios te impresionan. Las necesidades básicas cuestan mucho más en la frontera que en el este debido a la dificultad y el costo del transporte. Una simple lata de melocotonas podría costar el equivalente a $20 en dinero de hoy. Muchos colonos gastaban la mayor parte de sus ingresos en suministros esenciales, con poco sobrante para comodidad o lujo. La tienda ofrece otra visión a la realidad fronteriza, el aislamiento. La entrega de correo era infrecuente y poco fiable. Los periódicos podían estar desactualizados por semanas o meses. La información viajaba lentamente y podrías pasar años sin noticias de la familia en el este. Muchos colonos nunca volvieron a ver a sus familiares después de mudarse al oeste. El costo psicológico de este aislamiento contribuyó a altas tasas de depresión, alcoholismo y casos en que las personas decidían quitarse la vida entre las poblaciones fronterizas. Conforme avanza la tarde, notas nubes oscuras acumulándose en el horizonte. El clima en la frontera no era solo incómodo, podía ser mortal. Sin pronósticos modernos, las tormentas llegaban con poca advertencia. Las ventiscas podían dejar varados a los viajeros, llevando a muertes por congelación. Los tornados destruían comunidades enteras sin servicios de emergencia para asistir a los supervivientes. Las inundaciones repentinas arrastraban caravanas de carromatos. Las sequías arruinaban cosechas y causaban hambruna. Si tenías la suerte de tener una casa adecuada, proporcionaba mínima protección. La mayoría de las viviendas fronterizas se construían apresuradamente con los materiales que estuvieran disponibles. Casas de césped en las llanuras, cabañas de troncos en regiones boscosas o estructuras de madera simples en pueblos. Ninguna era particularmente efectiva contra el clima extremo. Las temperaturas interiores en invierno podían caer bajo cero. El calor del verano era a menudo insoportable, especialmente en áticos o pisos superiores, donde muchas personas dormían. Mientras la tormenta se acerca, decides regresar a tu cabaña antes de que llegue. En el camino, pasas por un grupo de hombres que se dirigen a trabajar a la mina local. La minería era una de las profesiones más mortales en la frontera. Los derrumbes subterráneos, la exposición a gases tóxicos, las explosiones por pólvora mal manejada y los accidentes con maquinaria cobraban incontables vidas. Los mineros también sufrían problemas de salud a largo plazo, como el pulmón negro por el polvo de carbón o envenenamiento por mercurio del procesamiento de oro. Incluso si evitabas la minería, pocas ocupaciones fronterizas eran seguras. La agricultura implicaba equipo peligroso sin características de seguridad. La ganadería significaba trabajar con animales impredecibles que pesaban cientos de kilos. La tala tenía una de las tasas de fatalidad más altas de cualquier profesión. Hicieras lo que hicieras para ganarte la vida, tu riesgo de lesión grave o muerte era exponencialmente mayor que en el mundo moderno. Llegas a tu cabaña justo cuando comienza a llover. El techo gotea en varios lugares y colocas cubos para recoger el agua. Esta es una buena oportunidad para rellenar tu agua potable, ya que el agua limpia era escasa y preciosa. Muchos colonos fronterizos bebían de las mismas fuentes usadas para lavar y abrevar el ganado, lo que llevaba a enfermedades transmitidas por el agua que podían volverse fatales rápidamente. Mientras te sientas en tu cabaña con goteras, escuchando la lluvia, reflexiona sobre cuán diferente es la realidad de la versión romantizada del salvaje oeste. No había héroes ni villanos,
solo personas luchando por sobrevivir en condiciones increíblemente duras. El hecho de que alguien lo lograra es un testimonio de la resiliencia y determinación humana. La noche cae temprano, ya que no tienes electricidad. Las velas y lámparas de aceite proporcionan iluminación mínima, y eres cuidadoso con ellas. El fuego era un peligro constante en los hogares fronterizos. Una sola esparca podía significar perderlo todo sin un departamento de bomberos al que llamar. Muchos pueblos se quemaron hasta los cimientos al menos una vez en su historia. Te preparas para acostarte, exhausto de solo un día en el salvaje oeste. Tus músculos duelen, tu estómago está revuelto por la comida desconocida y tu mente está abrumada por la vigilancia constante requerida para mantenerte vivo. Mientras te quedas dormido, te preguntas si lo lograrás esta mañana o te convertirás en otra estadística más en la peligrosa historia de la frontera americana. El viento aúlla afuera de tu cabaña, un recordatorio inquietante de lo pequeños y vulnerables son los humanos contra la vastedad del desierto indomado. Mañana, si tienes la suerte de verlo, traerá todos estos desafíos de nuevo, junto con otros que aún no has imaginado. En el salvaje oeste, la supervivencia nunca estaba garantizada. Se ganaba día a día, hora a hora, a través de dificultades que la mayoría de las personas modernas apenas pueden comprender. La luz de la mañana se filtra a través de las grietas en las paredes de tu cabaña, despertándote de un sueño inquieto. Tu cuerpo duele del matraz duro, pero no hay tiempo para quedarse allí. El salvaje oeste no espera a nadie. Mientras te levantas, recuerdas la dura introducción de ayer a la vida fronteriza y te preguntas qué nuevos desafíos traerá hoy. Digamos que decidas dejar el pueblo hoy para viajar a través de la frontera. Ya sea que te dirijas a otro asentamiento, te unas a una caravana de carromatos hacia el oeste, o simplemente explores. Viajar en la década de 1870 era una experiencia completamente diferente a la que estás acostumbrado. Las buenas noticias es que para este momento el ferrocarril transcontinental había sido completado, conectando las costas este y oeste de América. Las malas noticias, a menos que fueras relativamente rico o viajaras entre ciudades mayores, probablemente no podías permitirte usarlo. La mayoría de la gente fronteriza viajaba a caballo, en carromato o simplemente a pie. Si poseías un caballo, considérate afortunado. Los caballos eran caros de comprar y mantener, poniéndolos fuera del alcance de muchos colonos. Un buen caballo podría costar el equivalente a varios meses de salario. Luego necesitabas monturas, bridas, alimento y cuidado veterinario, aunque el cuidado veterinario a menudo significaba dispararle al animal si se rompía una pata o desarrollaba ciertas enfermedades. Montar en sí no era un crucero de placer. Las monturas en la década de 1870 no estaban diseñadas para la comodidad, sino para la funcionalidad. Horas en la montura dejaban aún en jinetes experimentados con ampollas y músculos adoloridos. Y si tu caballo se asustaba por una serpiente o un ruido repentino, lo que sucedía frecuentemente, fácilmente podría ser lanzado, potencialmente sufriendo huesos rotos o peor, a kilómetros de cualquier ayuda. Si no podrías permitirte un caballo, podrías viajar en carromato. Olvida la imagen romántica de pioneros alegremente rodando a través de praderas prístinas. Viajar en carromato era brutalmente incómodo. Los vehículos no tenían sistema de suspensión más allá del ligero ceder de las ruedas de madera, lo que significaba que sentías cada piedra, bache y agujero en el camino. El constante traqueteo causaba mareo en el carromato similar al mareo por movimiento, dejando a los viajeros con náuseas y miserables. Los caminos, si existían en algún lugar, típicamente eran solo pistas de tierra talladas por viajeros anteriores. Después de la lluvia, se convertían en lodazales donde los carromatos podían hundirse hasta el eje. Durante periodos secos, el polvo era tan espeso que apenas podías respirar o ver. Los carromatos se averiaban frecuentemente, con ruedas agrietándose o ejes rompiéndose a kilómetros del asentamiento más cercano. Digamos que has decidido hacer el viaje completo hasta California u Oregón. Te has unido a una caravana de carromatos que se dirige al oeste por el famoso Camino de Oregón. Este viaje de 3.200 kilómetros fue una de las empresas más peligrosas del siglo XIX. De las aproximadamente 400.000 personas que lo intentaron entre las décadas de 1840 y 1860, se estima que 1 de cada 10 no sobrevivió. El Camino de Oregón a veces era llamado el cementerio más largo de la nación. Algunos historiadores estiman que un promedio de 10 a 15 personas murieron por cada kilómetro y medio del camino. Piensa en eso.
Una tumba cada 100 metros aproximadamente durante 3.200 kilómetros. El camino estaba ladeado de cruces improvisadas y marcadores de piedra, muchos sin nombres, ya que las familias se veían forzadas a enterrar a sus seres queridos y continuar su viaje. Enfermedad era el asesino número 1 en el camino de Oregón. El cólera, una infección bacteriana propagada por agua contaminada, era particularmente devastador. Esta horrible enfermedad, ya sabes, causaba diarrea y vómitos severos, drenando el cuerpo de fluidos tan rápido que una persona podía estar sana en el desayuno y muerta para la cena. No había tratamiento efectivo disponible. Las caravanas de carromatos a veces perdían decenas de personas en un solo brote de cólera. Otras enfermedades como la disentería, el tifo o la fiebre de la montaña cobraban incontables vidas. Los niños eran especialmente vulnerables, con muchas familias perdiendo múltiples hijos durante el viaje. La atención médica era rudimentaria en el mejor de los casos, a menudo consistiendo en remedios populares que hacían poco para ayudar y a veces empeoraban las condiciones. Cruzar ríos presentaba otro desafío mortal. Los carromatos no estaban diseñados para flotar, pero los pioneros tenían que cruzar numerosos ríos en su viaje hacia el oeste. Algunos tenían transbordadores o vados, pero muchos requerían que el carromato flotara como un bote improvisado. Los carromatos volcaban frecuentemente en estos cruces, ahogando a personas y ganado y destruyendo suministros preciosos. Los ríos Platte, Columbia y Snake cobraron cientos de vidas durante el periodo de migración. Contrario a la creencia popular, los ataques de nativos americanos eran relativamente raros. La mayoría de las tribus en realidad eran útiles para los migrantes, ofreciendo suministros, orientación y asistencia con cruces de ríos. La mayoría de las muertes violentas en el camino provenían de accidentes, ser aplastado por ruedas de carromato, ahogamiento o ser pateado por animales de tiro. Los accidentes con armas de fuego eran sorprendentemente comunes, ya que la mayoría de los viajeros no tenían experiencia con armas, pero las llevaban para cazar y protección. El costo psicológico del viaje era inmenso. Las familias enterraban niños, padres y cónyuges en el camino y luego tenían que continuar viajando inmediatamente. No había tiempo para un duelo prolongado en el camino. Cada día de retraso significaba menos posibilidades de cruzar las montañas antes de que las nieves invernales hicieran los pasos imposibles. El estrés constante, el duelo y las dificultades físicas llevaban a muchos viajeros al colapso mental. Los casos en que personas decidían quitarse la vida no eran infrecuentes entre los migrantes del camino. Si de alguna manera sobrevivías el viaje a California u Oregón, tus desafíos no habían terminado. Muchos llegaban a su destino habiendo gastado todo su dinero y recursos en el viaje mismo. Las familias a menudo llegaban indigentes, desnutridas y enfermas, solo para encontrar que la tierra prometida tenía sus propias duras realidades. Pero digamos que has decidido no viajar tan lejos. Tal vez te diriges a un pueblo o asentamiento cercano. Incluso los viajes cortos en el salvaje oeste presentaban peligros significativos. Los viajeros podían encontrarse con forajidos, que veían jinetes solitarios o grupos pequeños como blancos fáciles. Aunque la frecuencia de robos de diligencias fue exagerada en la ficción posterior, ocurrían con suficiente regularidad como para ser una preocupación legítima. El entorno natural representaba amenazas constantes para los viajeros. Las inundaciones repentinas podían arrasar caminos o atrapar a viajeros desprevenidos. El calor del verano en regiones desérticas podía desvivir por deshidratación e insolación. Las ventiscas invernales atrapaban rutinariamente a viajeros, a veces llevando a muertes por congelamiento o situaciones desesperadas, como el infame Grupo Donner, donde los supervivientes recurrieron al canibalismo para mantenerse vivos. La navegación en sí era desafiante en una era antes de mapas detallados. Los viajeros dependían de direcciones vagas, puntos de referencia que podían cambiar o ser mal identificados, y la experiencia de guías que a veces resultaban poco fiables. Perderse en el desierto podía ser una sentencia de muerte, especialmente si tus suministros se agotaban. Mientras viajas hoy, notas otro aspecto de la vida fronteriza que las películas rara vez retratan con precisión: la impresionante diversidad de personas.
El salvaje oeste no estaba poblado únicamente por vaqueros y colonos blancos. Era un punto de encuentro de culturas de todo el mundo. Inmigrantes chinos trabajaban como constructores de ferrocarriles, mineros y comerciantes. Familias mexicanas habían estado viviendo en el suroeste mucho antes de que se convirtiera en territorio estadounidense. Vaqueros negros componían hasta el 25% de la fuerza laboral en algunos ranchos. Inmigrantes europeos de Alemania, Irlanda, Italia y Escandinavia trajeron sus culturas y tradiciones. Y por supuesto, docenas de naciones nativoamericanas distintas habían llamado hogar a estas tierras durante miles de años antes de que otros llegaran. Sin embargo, esta diversidad no significaba igualdad ni armonía. La violencia racial era una característica común de la vida fronteriza. Los trabajadores chinos del ferrocarril enfrentaban brutal discriminación y a menudo se les obligaba a realizar los trabajos más peligrosos por un salario menor que el de los trabajadores blancos. Los terratenientes mexicanos frecuentemente veían sus propiedades confiscadas mediante manipulación legal o robo descarado, después de la Guerra México-Americana. Los estadounidenses negros que se mudaron al oeste esperando escapar de la discriminación sureña, a menudo encontraban que el racismo fronterizo estaba igual de arraigado, si bien diferente en forma. A pesar de sus contribuciones cruciales a la ganadería, la minería y la construcción de comunidades fronterizas, frecuentemente eran excluidos de oportunidades económicas y aceptación social. Para los nativos americanos, la expansión del asentamiento blanco no fue nada menos que catastrófica. La población indígena de América del Norte, que una vez sumaba quizás 15 millones de personas, se había reducido a menos de 300,000 para 1900. Enfermedad, guerra, reubicación forzada y la destrucción deliberada de sus fuentes de alimento, particularmente el búfalo, diezmaron numerosas tribus y naciones. Las políticas del gobierno estadounidense empujaban sistemáticamente a los nativos americanos de sus tierras tradicionales a reservas, o fencuenarias con suelo pobre y pocos recursos. Los tratados se rompían regularmente cuando se descubrían recursos valiosos en tierras de reserva. Los niños nativos americanos eran apartados por la fuerza de sus familias y enviados a internados diseñados para borrar su identidad cultural, operando bajo la filosofía de desvivir al indio y salvar al hombre. Las narrativas romantizadas de vaqueros contra indios de películas posteriores representaban groseramente mal las complejas interacciones entre colonos y pueblos indígenas. Muchas naciones nativas inicialmente intentaron acomodar a los recién llegados y adaptarse a las circunstancias cambiantes. La violencia típicamente estallaba después de repetidas violaciones de tratados, invasión de tierras tribales o provocaciones deliberadas. Mientras continúas tu viaje, reflexiona sobre otro grupo cuya experiencia difería marcadamente de las representaciones de Hollywood: las mujeres en la frontera. Lejos de las damiselas indefensas o maestras de escuela de las películas del oeste, las mujeres fronterizas realizaban trabajos físicos increíblemente exigentes mientras navegaban expectativas sociales restrictivas. En asentamientos y granjas, las mujeres no solo manejaban deberes domésticos tradicionales como cocinar, limpiar, cuidar niños y hacer ropa, sino que también trabajaban en los campos, cuidaban ganado y defendían el hogar cuando era necesario. Su jornada laboral típicamente comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer, con pocos o ningún día de descanso. Una mujer fronteriza podría necesitar arar campos por la mañana, dar a luz al bebé de una vecina al mediodía, luchar contra depredadores amenazando el ganado por la tarde y aún así preparar comidas y cuidar de sus propios hijos durante todo el día. Muchas mujeres quedaban viudas jóvenes debido a la naturaleza peligrosa de la vida fronteriza y tenían que administrar granjas o negocios solas mientras criaban niños. A pesar de sus contribuciones esenciales, las mujeres tenían pocos derechos legales. En la mayoría de los territorios y estados no podían votar, poseer propiedades independientemente si estaban casadas o tener la custodia de sus hijos en caso de divorcio. La violencia doméstica se consideraba un asunto privado, con poco recurso legal disponible para las víctimas. Para las mujeres solteras, las opciones eran severamente limitadas. La enseñanza era una de las pocas profesiones respetables.
Aunque a las maestras se les pagaba significativamente menos que a sus contrapartes masculinas y a menudo se esperaba que renunciaran al casarse. Algunas mujeres encontraban independencia económica dirigiendo casas de huéspedes, trabajando como enfermeras o estableciendo negocios de sombrerería o costura. Luego estaban las palomas manchadas, prostitutas que trabajaban en burdeles y salones fronterizos. Aunque la mitología posterior romantizó a estas mujeres, la realidad era típicamente sombría. Muchas entraban en la profesión por desesperación económica, después de quedar viudas o abandonadas. El abuso físico, la adicción a sustancias y las enfermedades venéreas eran peligros comunes del trabajo. Incluso aquellas que lograban ganar dinero sustancial se encontraban socialmente marginadas e incapaces de transicionar a posiciones más respetables. Algunas mujeres sí encontraban mayor libertad en la frontera de la que podrían haber tenido en el este. La escasez de mujeres en los territorios occidentales les daba más opciones matrimoniales y a veces mejor trato, ya que las comunidades competían por atraer y mantener residentes femeninas. Algunos territorios, como Wyoming y Utah, otorgaron derechos al voto a las mujeres décadas antes de la 19ª enmienda, reconociendo sus contribuciones esenciales al desarrollo fronterizo. Conforme avanza el día y continúas tu viaje, podrías preguntarte sobre la aplicación de la ley en esta tierra supuestamente sin ley. La realidad era compleja y variaba ampliamente por ubicación. Las ciudades y pueblos principales típicamente tenían alguna forma de aplicación de la ley organizada, pero las vastas áreas rurales tenían protección mínima si acaso oficial. Los sheriffs del condado eran funcionarios electos responsables de mantener el orden a través de territorios a veces enormes. Un solo sheriff podría ser la única aplicación de la ley para miles de kilómetros cuadrados, haciendo patrullas regulares imposibles. Dependían en gran medida de diputar ciudadanos ordinarios durante emergencias, creando grupos de búsqueda para perseguir criminales o responder a la violencia. Los mariscales de pueblo manejaban la aplicación de la ley dentro de los límites del pueblo, a veces con unos pocos ayudantes en asentamientos más grandes. Estos puestos eran a menudo peligrosos y mal pagados, atrayendo una mezcla de servidores públicos dedicados y aquellos que disfrutaban del poder que la placa proporcionaba. Algunos famosos agentes de la ley, como Wyatt Earp, se movían entre la aplicación legítima de la ley y empresas más cuestionables a lo largo de sus carreras. Los mariscales federales tenían jurisdicción a través de territorios y estados, pero eran pocos en número. Típicamente se enfocaban en crímenes mayores como falsificación, robo de male u ofensas que involucraban múltiples jurisdicciones. Los legendarios mariscales estadounidenses de las películas del oeste, trayendo la ley a pueblos sin ley por sí solos, eran en gran medida creaciones ficticias. En muchas áreas remotas, la justicia se manejaba mediante acción comunitaria informal, en lugar de procesos legales oficiales. Los grupos vigilantes se formaban para abordar amenazas percibidas cuando la aplicación formal de la ley estaba ausente o era inefectiva. A veces, estos grupos mantenían el orden básico, pero podían convertirse fácilmente en vehículos para prejuicios, venganzas personales o violencia de multitudes. La imagen icónica del tiroteo rápido era en gran medida una invención posterior. La mayoría de la violencia fronteriza era mundana, impulsiva, y a menudo fue alimentada por el alcohol. Fueron mucho más comunes las peleas de bar que escalaban a niveles fatales, violencia doméstica y disputas sobre tierra o ganado, que enfrentamientos dramáticos en calles polvorientas. El castigo criminal era duro según los estándares modernos. El ahorcamiento era la pena estándar por asesinato, violación y a veces robo, particularmente de caballos o ganado. Las prisiones existían, pero eran instalaciones primitivas, con altas tasas de mortalidad por enfermedad, violencia y condiciones pobres. Muchas comunidades preferían la ejecución inmediata al gasto del encarcelamiento a largo plazo. Conforme se acerca la tarde, decides buscar refugio para la noche. Si tienes suerte, podrías encontrar un pueblo con un hotel o casa de huéspedes. No esperes lujo. Las instalaciones fronterizas eran básicas a lo mejor. Una habitación de hotel típica tendría una cama simple, posiblemente infestada de chinches, un lavabo con una jarra y palangana y quizá una silla. Las instalaciones de baño sería una letrina en la parte de atrás compartida por todos los huéspedes. La privacidad era mínima con paredes tenues que te permitían escuchar cada movimiento y conversación de tus vecinos, y en establecimientos más ocupados podrías incluso compartir una cama con un extraño.
una práctica común para maximizar la capacidad durante periodos ocupados. Las sábanas podrían no haber sido cambiadas de los huéspedes previos, y la iluminación estaría limitada a velas o lámparas de aceite. Una noche de alojamiento costaría entre 25 centavos y $1, dependiendo de la calidad y ubicación del establecimiento. Esto representaba un gasto significativo para muchos viajeros, equivalente a varias horas de salario para un trabajador promedio. Muchos elegían dormir en establos, graneros o simplemente bajo las estrellas para ahorrar dinero a pesar de los riesgos adicionales que estas opciones presentaban. Si estuvieras viajando por áreas más remotas, probablemente acamparías para la noche. Esto significaba construir un fuego, asumiendo que pudieras encontrar suficiente fuente, preparar una comida de tus suministros limitados y dormir en el suelo con protección mínima de los elementos o la vida silvestre. Los pueblos indígenas, viajeros experimentados y exploradores militares tenían técnicas sofisticadas para acampar de manera segura, pero el colono promedio a menudo cometía errores peligrosos. La gestión adecuada del fuego era literalmente un asunto de vida o muerte. Un fuego construido demasiado grande podía provocar un incendio de pradera o bosque que podía consumir miles de hectáreas en horas. Uno construido demasiado pequeño podría no proporcionar suficiente calor durante noches frías, lo que llevaba a hipotermia. La cocina en hoguera requería habilidades que la mayoría de las personas modernas carecen, a menudo resultando en comidas que eran simultáneamente quemadas y crudas. Conforme cae la noche completamente y te preparas para dormir, los sonidos de la oscuridad fronteriza te rodean. Los coyotes aúllan en la distancia, aves desconocidas calan. El viento susurra a través de la hierba o los árboles. Para personas acostumbradas a la luz y contaminación acústica modernas, la profunda oscuridad y extraños sonidos de las noches en el desierto a menudo desencadenaban ansiedad intensa. Muchos viajeros dormían mal en la frontera, no solo por la incomodidad física, sino por el miedo de los peligros desconocidos que podían acechar en la oscuridad. Los ataques nativos, aunque raros, a menudo ocurrían al amanecer cuando los durmientes estaban en su momento más vulnerable. Los depredadores, como lobos, osos y pumas, podían investigar campamentos buscando comida. Las serpientes venenosas y escorpiones buscaban lugares cálidos para descansar, a veces incluyendo el petate de un durmiente. Incluso si no materializaba ninguna amenaza real, el estrés psicológico de la vigilancia constante cobraba su precio. Los diarios fronterizos mencionan frecuentemente agotamiento, no solo del trabajo físico, sino de la tensión mental de la alerta perpetua. Las personas modernas acostumbradas a cerraduras, alarmas y la seguridad de la población densa encontrarían la vulnerabilidad de los arreglos de sueño fronterizos profundamente perturbadora. Mientras te deslizas hacia el sueño, reflexiona sobre el viaje del día. Viajar en el salvaje oeste no tenía casi ningún parecido con su representación sanitizada y romantizada en el entretenimiento posterior. Era agotador, peligroso e incómodo más allá de lo que la mayoría de las personas modernas podrían soportar. Las habilidades requeridas, desde la navegación sin mapas, hasta hacer reparaciones de emergencia, hasta manejar armas de fuego de manera segura, tomaban años desarrollarse y los errores a menudo eran fatales. La oscuridad se profundiza y los sonidos de las criaturas nocturnas se hacen más fuertes. Mañana traerá nuevos desafíos. Si sobrevives la noche, tal vez alcanzarás tu destino. O quizás te convertirás en otra tumba sin marcar a lo largo del camino. Una estadística más en la peligrosa historia de la expansión hacia el oeste. El salvaje oeste no perdonaba ninguna debilidad y no ofrecía segundas oportunidades. Cada día sobrevivido era una victoria contra probabilidades abrumadoras. Amanece un nuevo día en la frontera y de alguna manera ha sobrevivido la noche, una victoria en sí misma en el salvaje oeste. Mientras te frotas el sueño de los ojos y estiras tus músculos doloridos, contemplas qué dirección podría tomar tu experiencia fronteriza. Hoy tal vez probarás tu suerte en uno de los pueblos mineros en auge, donde supuestamente se hacen fortunas de la noche a la mañana. ¿Has escuchado historias de la fiebre del oro de California, los hallazgos de plata de Nevada y los auges mineros de Colorado? Relatos de hombres ordinarios encontrando pepitas del tamaño de huevos de gallina y convirtiéndose en ricos de la noche a la mañana han atraído a cientos de miles hacia el oeste.
Lo que estas historias no mencionan son las realidades brutales que esperan aquellos que persiguen sueños minerales. Digamos que decides probar tu suerte en la minería. ¿Qué implicaría eso realmente? Primero, necesitarías reclamar un terreno, lo que significa encontrar tierra no reclamada con potenciales depósitos minerales, cada vez más difícil para la década de 1870, ya que las áreas más fáciles y ricas ya fueron reclamadas años antes. Si tuvieras la suerte de encontrar un lugar prometedor, necesitarías registrar tu reclamo en la oficina gubernamental más cercana y pagar las tarifas requeridas, que podían ser sustanciales. Entonces comenzaría el trabajo real, y era algunos de los más físicamente exigentes imaginables. Para la minería de placer, buscando oro suelto en arroyos, pasarías horas encorvado en agua helada montañosa, tamizando sedimento con una patea o caja de esclusa. Tus manos se agrietarían y sangrarían por la exposición constante al agua y materiales ásperos. Tu espalda dolería por la posición encorvada. Y después de todo ese esfuerzo, tendrías suerte de encontrar unas pocas escamas diminutas de oro que valían centavos. Si te aventuraras en la minería de roca dura, excavando venas de mineral en las montañas, los peligros se multiplicaban exponencialmente. Cavar túneles en roca inestable sin equipo de seguridad moderno o conocimiento de ingeniería llevaba a derrumbes frecuentes que aplastaban a los mineros donde estaban parados. Los pozos mal ventilados se llenaban de gases tóxicos como monóxido de carbono, inodoro, pero mortal, asfixiando mineros que no tenían advertencia del peligro. Volar con pólvora negra o dinamita para romper la roca era increíblemente peligroso. Los mineros frecuentemente perdían dedos, manos, ojos o vidas cuando las cargas detonaban prematuramente o fragmentos de roca arrojados se convertían en proyectiles mortales. El ruido tronador y la percusión constante de la volada dejaban a muchos con pérdida permanente de oído. Incluso si evitabas catástrofes inmediatas, los efectos de salud a largo plazo eran devastadores. Los mineros constantemente inhalaban polvo de roca fino, llevando a silicosis, una enfermedad pulmonar dolorosa que lentamente asfixiaba a sus víctimas. El mercurio usado en el procesamiento de oro causaba daño neurológico, temblores y deterioro mental. Aquellos que trabajaban en minas de cobre o plomo absorbían metales tóxicos que se acumulaban en sus cuerpos, causando enfermedades crónicas y muerte temprana. La industria minera de la década de 1870 prácticamente no tenía regulaciones de seguridad ni supervisión. Los dueños de minas priorizaban las ganancias sobre el bienestar de los trabajadores y las lesiones se consideraban parte esperada del trabajo. La atención médica para mineros lesionados era mínima y a menudo inefectiva. Una lesión severa típicamente significaba el fin de la carrera de un minero y su sustento, sin soporte por discapacidad ni compensación laboral disponible. Por todos estos riesgos y dificultades, ¿cuál era la recompensa probable? A pesar de la mitología del afortunado buscador, la gran mayoría de los mineros apenas ganaban salarios de subsistencia. Para la década de 1870, la mayoría trabajaban para grandes compañías mineras en lugar de independientes, ganando de $2 a $3 por un agotador día de 10 a 12 horas. Estudios sugieren que los tenderos, dueños de salones y prostitutas consistentemente ganaban más dinero que los mineros cuyos sueños sostenían los pueblos mineros fronterizos. Hablando de pueblos mineros, eran lugares notoriamente rudos. Imagina una comunidad compuesta principalmente por hombres jóvenes solteros, comprometidos en trabajo peligroso, con pocas mujeres, familias o instituciones civilizantes. El consumo de alcohol era astronómico. El residente promedio de un campamento minero consumía varias veces más alcohol que el típico estadounidense de hoy en día. La violencia era común y frecuente, con luchas, apuñalamientos y tiroteos ocurriendo regularmente. La sanidad en los campamentos mineros típicamente era abismal, con planificación o infraestructura mínimas. Los desechos humanos y basura se acumulaban en calles y vías fluviales. El tifus y el cólera se propagaban rápidamente en estas condiciones. Durante los meses cálidos, el hedor podría ser abrumador, y enjambres de moscas propagaban enfermedades de desechos a comida. Si lograras encontrar mineral valioso, enfrentarías el desafío de convertirlo en caja. La banca en el salvaje oeste era primitiva y a menudo predatoria. Muchos pueblos mineros no tenían bancos en absoluto, forzando a los mineros a llevar polvo de oro u uré.
convirtiéndolos en tórgetes de robo. Algunos salones y tiendas generales ofrecían comprar oro, pero a menudo a tasas muy por debajo del valor real, aprovechándose de las opciones limitadas de los mineros. Donde existían bancos, operaban con regulación mínima o supervisión. Las quiebras bancarias eran comunes, a menudo eliminando los ahorros de toda una vida de clientes sin advertencia ni recurso. Muchos banqueros eran poco más que estafadores que establecían escaparates, recogían depósitos y desaparecían de la noche a la mañana con todos los fondos. Sin moneda respaldada federalmente, el papel moneda era emitido por bancos individuales y su valor fluctuaba enormemente dependiendo de la reputación del banco. Los billetes falsificados circulaban ampliamente, e incluso comerciantes experimentados podían ser engañados por falsificaciones bien hechas. La forma más segura de dinero era la moneda de oro o plata, pero llevarlos te convertían en tórgetes de robo. Tal vez después de considerar los peligros y decepciones de la minería, decides intentar la ganadería en su lugar. La industria ganadera estaba en auge en la década de 1870, con la demanda de carne de res en las ciudades del este, creando oportunidades en la frontera. Seguramente esto sería una empresa más saludable y rentable. La ganadería sí evitaba algunos de los peores peligros de salud de la minería, pero introducía sus propios peligros y dificultades únicos. Comenzar un rancho requería capital significativo. Tierra, ganado, equipo y edificios, todos representaban inversiones importantes. Muchos aspirantes a rancheros se endeudaban profundamente comprando estas necesidades, apostando su futuro a condiciones climáticas y de mercado favorables. La naturaleza a menudo tenía otros planes. Las sequías podían marchitar las tierras de pastoreo y secar fuentes de agua cruciales, forzando a los rancheros a ver morir su ganado de hambre o vender a pérdidas devastadoras. Los inviernos duros podían matar rebaños enteros, como sucedió en la infame Gran Mortandad de 1886 a 1887, cuando hasta el 90% del ganado en los rangos del norte se congeló o murió de hambre durante un clima inusualmente severo. Las enfermedades podían barrer a rebaños, eliminando la inversión de un ranchero de la noche a la mañana. La fiebre de Texas, el ántrax y otras enfermedades infecciosas no tenían tratamientos efectivos en la década de 1870. Los depredadores como lobos y pumas cobraban un tributo constante en el ganado, particularmente terneros vulnerables. Las plantas venenosas, arenas movedizas y lesiones reducían aún más los rebaños. Los icónicos arreos de ganado, mover rebaños cientos de kilómetros a puntos de embarque del ferrocarril, no eran aventuras románticas, sino empresas agotadoras y peligrosas. Los vaqueros, no las figuras glamurosas de películas posteriores, sino típicamente jóvenes trabajadores mal pagados, trabajaban jornadas de 20 horas durante los arreos, atrapando breves siestas en la montura mientras movían miles de animales a través de terreno difícil. Estos arreos enfrentaban amenazas constantes. Los cruces de ríos podían volverse mortales en minutos si los animales entraban en pánico, creando apilamientos mortales que ahogaban ganado y vaqueros por igual. Las estampidas, que podían desencadenarse por algo tan simple como un rayo o una ramita rompiéndose, convertían miles de animales de casi 700 kilos en una fuerza imparable y destructiva. Los vaqueros atrapados en estampidas a menudo eran pisoteados hasta la muerte. La vida del vaquero estaba lejos de la libertad retratada en la mitología del oeste. Típicamente ganaban unos $30 al mes por trabajo agotador y peligroso. La mayoría eran hombres muy jóvenes, a menudo adolescentes de orígenes pobres con pocas otras opciones. Un porcentaje significativo eran negros, mexicanos o individuos de raza mixta, enfrentando discriminación que limitaba sus oportunidades en otros lugares. Su dieta en el camino consistía principalmente en judías, tocino salado y galletas, con comida fresca mínima. La atención médica estaba limitada a lo que el cocinero del camino pudiera saber sobre remedios populares. Las lesiones, comunes en trabajo tan peligroso, a menudo no recibían tratamiento hasta que se volvían potencialmente mortales. Muchos vaqueros morían jóvenes por lesiones, exposición o violencia. Quizás la ganadería tampoco atrae después de todo. ¿Qué tal la agricultura? Seguramente cultivar alimentos, la más fundamental de las actividades humanas, ofrecería una forma de vida más estable y menos peligrosa en la frontera.
La Ley de Asentamiento de 1862 había abierto vastas áreas del oeste al asentamiento, ofreciendo 65 hectáreas gratis a cualquiera que viviera y mejorara la tierra durante 5 años. Esto parecía una oportunidad increíble, una oportunidad para personas con poco dinero de convertirse en propietarios de tierra y construir medios de vida independientes. La realidad resultó ser mucho más desafiante que la promesa. Primero, 65 hectáreas podría sonar sustancial, pero en las regiones áridas que componían gran parte de la tierra disponible, a menudo era insuficiente para mantener a una familia. Los métodos tradicionales de agricultura del este fallaban en estos entornos, donde la lluvia era una fracción de lo que los pioneros estaban acostumbrados. Muchos colonos no tenían conocimiento de técnicas de cultivo en seco necesarias para el éxito en estas regiones. Comenzar una granja fronteriza requería tremendo trabajo físico. La primera tarea era construir refugio, típicamente una casa de césped en las llanuras sin árboles, construida cortando y apilando césped denso de pradera. Estas casas de césped eran viviendas oscuras y húmedas que goteaban cuando llovía, albergaban insectos y serpientes y se desmoronaban sin mantenimiento constante. Luego venía el trabajo agotador de preparar la tierra para plantar. El césped de pradera, unido por densas raíces de hierba que se habían desarrollado durante siglos, era extraordinariamente difícil de arar con el equipo disponible para los colonos. Podía llevar un año o más solo preparar algunas hectáreas para plantar. El trabajo era tan físicamente exigente que dañaba permanentemente los cuerpos de muchos agricultores. Una vez que los cultivos se plantaban, los agricultores enfrentaban amenazas de todas direcciones. La sequía podía marchitar las plantas antes de la cosecha. Las lluvias torrenciales podían arrastrar las plántulas o inundar campos. Las heladas tempranas podían matar cultivos justo antes de la cosecha. Los langostinos descendían en enjambres bíblicos, consumiendo todo lo verde en su camino e incluso comiendo los mangos de las herramientas dejadas en los campos. Las enfermedades afectaban a los agricultores fronterizos como a todos los demás, pero con consecuencias particularmente devastadoras. Sin ayuda contratada y poco apoyo comunitario, la enfermedad de una familia durante periodos cruciales de siembra o cosecha podía significar la diferencia entre supervivencia y inanición. Las mujeres a menudo continuaban trabajando los campos mientras estaban muy embarazadas o solo días después de dar a luz, arriesgando su salud porque el trabajo simplemente no podía esperar. Los accidentes agrícolas eran comunes y a menudo fatales. Las herramientas caseras se rompían y causaban lesiones, los animales entraban en pánico y pisoteaban a sus manejadores, e incluso las cosechas exitosas podían volverse mortales. Numerosos agricultores morían cuando caían en contenedores de almacenamiento de grano y se asfixiaban en el grano suelto, o cuando edificios de almacenamiento mal construidos colapsaban bajo el peso de sus contenidos. La aislación de las granjas fronterizas cobraba un pesado costo psicológico. Neighbors podían estar a kilómetros de distancia, visitados solo ocasionalmente. Las mujeres en particular sufrían de este aislamiento, algunas pasando meses sin hablar con nadie fuera de su familia inmediata. Depresión, ansiedad y lo que entonces se llamaba locura de pradera afectaban a muchos colonos, a veces llevando al abandono de asentamientos o casos en que gente decidía quitarse la vida. Para aquellos que perseveraban a través de estos desafíos y realmente producían cultivos, los obstáculos económicos permanecían. El transporte a mercados era difícil y caro. Sin refrigeración, los productos perecederos tenían que venderse rápido o preservarse. Las grandes corporaciones agrícolas y compañías reloviarias usaban su influencia para mantener los precios de cultivos bajos y los costos de transporte altos, exprimiendo a los agricultores independientes desde ambas direcciones. Para la década de 1870, otra opción estaba emergiendo en la frontera: trabajar por salarios en los pueblos e industrias en crecimiento. Tal vez esto ofrecía un camino más seguro y estable que las empresas de alto riesgo de minería, ganadería o agricultura. El trabajo asalariado sí evitaba algunos de los peores peligros físicos y riesgos financieros de las empresas independientes, pero introducía sus propias dificultades. Los estándares de seguridad industrial eran virtualmente inexistentes. Los trabajadores en fábricas, molinos y talleres fronterizos sufrían terribles lesiones de maquinaria sin protección. Los trabajadores de construcción construían estructuras cada vez más altas sin arneses o equipo de seguridad, lo que llevaba a frecuentes caídas fatales.
El trabajo ferroviario era particularmente peligroso. Los colocadores de tías trabajaban con equipo mínimo bajo condiciones brutales, sufriendo altas tasas de lesiones y muerte por accidentes, insolación y agotamiento. Los trabajadores chinos que construyeron gran parte del ferrocarril transcontinental a menudo se les asignaban las tareas más peligrosas, como manejar explosivos inestables para explotar a través de pasos montañosos. Las horas de trabajo eran largas según estándares modernos, típicamente de 10 a 12 horas al día, 6 días a la semana. La paga era baja, con la mayoría de los trabajadores ganando apenas salarios de subsistencia. El trabajo infantil era común, con niños de tan solo 8 o 9 años trabajando junto a adultos en muchas industrias, a menudo sufriendo tasas de lesiones más altas debido a su tamaño e inexperiencia. Los trabajadores esencialmente no tenían protecciones legales. Los empleadores podían despedir a gente sin causa, reducir salarios arbitrariamente o retener el pago completamente. Aquellos que se quejaban o intentaban organizarse por mejores condiciones enfrentaban ser incluidos en listas negras, siendo marcados como problemáticos que ningún otro empleador en la región contrataría. Los pueblos compañía, asentamientos donde un solo empleador poseía toda la vivienda y negocios, eran comunes en regiones mineras y madereras. Los trabajadores en estas comunidades pagaban precios inflados en tiendas de la compañía, vivían en viviendas de la compañía y a veces se les pagaba en vale, moneda de la compañía, en lugar de moneda de curso legal. Esto creaba una forma de servidumbre por deudas, donde los trabajadores nunca podían ahorrar lo suficiente para escapar del sistema. Ya sea que minaras, ganadearas, cultivaras o trabajaras por salarios, la vida fronteriza moldeaba tus experiencias de formas que las personas modernas encontrarían desorientadoras. Quizá lo más llamativo era la relación con el tiempo. No los minutos y horas cuidadosamente medidos de nuestra era digital, sino una realidad más fluida gobernada por la luz del día, las estaciones y los ritmos naturales. Sin iluminación eléctrica, la mayoría de las personas se despertaban al amanecer y dormían poco después del atardecer, sus horas activas expandiéndose y contrayéndose con las estaciones. El trabajo no se medía en turnos de 8 horas, sino por tareas que necesitaban completarse. Campos arados, ganado movido, mineral extraído. Durante la cosecha o el rodeo, las personas podían trabajar desde primera luz hasta bien después del oscurecer durante semanas sin descanso. Durante el invierno, muchos trabajadores rurales tenían periodos de relativa inactividad cuando los campos yacían dormidos o el ganado necesitaba cuidado mínimo. El concepto de puntualidad, tan central para la vida moderna, tenía relevancia limitada en la frontera. Con pocos relojes y necesidad limitada de cronometraje preciso en la mayoría de las actividades, las personas operaban en horarios aproximados. Las dirigencias, y más tarde los trenes, introdujeron horarios más precisos al oeste. Pero fuera de estos contextos específicos, por la mañana o después de la cena eran designaciones de tiempo suficientemente específicas para la mayoría de los propósitos. El entretenimiento y el ocio no se parecían en nada a sus contrapartes modernas. Después de agotadores días de trabajo, la mayoría de las personas fronterizas tenían poca energía para actividades complejas. La conversación alrededor del fuego, contar historias o juegos de cartas simples eran pasatiempos comunes de tarde. La música era popular cuando había instrumentos y músicos hábiles disponibles, con violines, armónicas y guitarras proporcionando acompañamiento para bailes sociales. El material de lectura era precioso y a menudo compartido entre comunidades enteras. Un solo libro podía leerse en voz alta a reuniones de vecinos o pasarse de familia en familia hasta que se desmoronaba por el uso. Los periódicos, cuando estaban disponibles, se leían repetidamente, con cada anuncio y aviso escudriñado por información sobre el mundo más amplio. Las festividades y celebraciones comunitarias cobraban gran importancia como raras oportunidades para socializar y recreación. Las celebraciones de 4 de julio podían atraer personas de kilómetros a la redonda para picnics, discursos, juegos y baile. Las festividades de cosecha marcaban la exitosa finalización del trabajo más crítico del año. Las festividades religiosas proporcionaban tanto significado espiritual como bienvenidos descansos de la rutina. Conforme el día llega a su fin,
te encuentras reflexionando sobre los desafíos implacables de la vida fronteriza. Cada aspecto requería trabajo más duro, involucraba mayor riesgo y ofrecía menos comodidades que su equivalente moderno. Las personas que sobrevivieron, y a veces prosperaron en estas condiciones, poseían cualidades que la sociedad moderna rara vez demanda. Resistencia física extraordinaria, habilidades prácticas aplicables a incontables emergencias y resiliencia psicológica frente a dificultades constantes y pérdidas. La oscuridad se acumula una vez más, y con ella viene un silencio lo suficientemente profundo para escuchar tu propio latido. Sin motores de coches, sin acondicionadores de aire, sin zumbidos electrónicos. Solo el susurro del viento, el coro de insectos y el ocasional llamado de aves nocturnas. Este silencio profundo, tan ajeno a los oídos modernos, era la banda sonora de las noches fronterizas. A veces reconfortante, a veces inquietante en su vacío. Mientras te deslizas hacia el sueño, te preguntas si habrías tenido lo necesario para sobrevivir aquí. No solo por un día o una semana, sino durante años y décadas. Las personas que moldearon el oeste americano, para bien o para mal, no eran los héroes idealizados de la ficción posterior, sino individuos complejos enfrentando desafíos extraordinarios con los recursos y conocimientos limitados de su tiempo. Su historia, despojada del romanticismo, es una de resistencia humana contra condiciones que romperían a muchos de nosotros hoy. El aire fresco de la noche se asienta a tu alrededor como una manta, y las estrellas emergen en una exhibición de brillo imposible de ver en nuestro mundo moderno contaminado por luz. Esto al menos es una belleza pura que las personas de la frontera experimentaban, que pocos hoy pueden apreciar completamente. El majestuoso barrido de la Vía Láctea a través de un cielo verdaderamente oscuro, conectándolos al mismo panorama cósmico que sus antepasados habían observado durante incontables generaciones. La mañana llega de nuevo en el salvaje oeste, y con ella viene el hambre, un compañero constante en la frontera. La comida en el oeste de la década de 1870 tenía poco parecido con la dieta variada y conveniente a la que estás acostumbrado en el mundo moderno. Exploremos qué implicaría realmente mantenerte alimentado en este entorno áspero. Las buenas noticias es que la caza todavía era relativamente abundante en muchas áreas. Ciervos, alces, conejos y varias aves podían suplementar tu dieta si tenías las habilidades para cazarlos. Las malas, cazar requería munición, que era cara y podía necesitarse para protección. También demandaba tiempo alejado de otro trabajo esencial, convirtiéndola en un lujo que muchos colonos no podían permitirse durante temporadas ocupadas. La mayoría de las familias fronterizas dependían en gran medida de alimentos que podían cultivar, preservar o comprar a granel. Los alimentos básicos de la dieta fronteriza eran frijoles, maíz y puerco, densos en calorías, pero monótonos y nutricionalmente incompletos. Las frutas y verduras frescas estaban disponibles solo en temporada, unos cuantos meses como máximo, y las dietas invernales a menudo no contenían productos frescos en absoluto. Esta falta de variedad dietaria llevaba a deficiencias nutricionales generalizadas. Escorbuto, causado por deficiencia de vitamina C, era común durante el invierno y principios de primavera, cuando no había productos frescos disponibles. Los síntomas, encías blengrantes, dientes aflojándose, dolor en las articulaciones y eventualmente la muerte, eran bien conocidos pero difíciles de prevenir con los recursos disponibles. Otras enfermedades por deficiencia afectaban el crecimiento en niños y causaban varios problemas de salud crónicos en adultos. La preservación de alimentos era un desafío constante y una habilidad crítica de supervivencia. Sin refrigeración, la carne necesitaba consumirse rápidamente o preservarse mediante ahumado, salado o secado. Estos métodos disuadían el crecimiento bacteriano, pero cambiaban drásticamente los sabores y texturas mientras reducían el valor nutricional. El alto contenido de sal de los alimentos preservados contribuía a presión arterial alta y otros problemas de salud. Las mujeres pasaban enormes cantidades de tiempo preservando alimentos cuando eran abundantes para uso durante periodos de escasez. Las verduras se empiclaban en vinagre o se fermentaban. Las frutas se secaban o se preservaban con azúcar si estaba disponible. Las verduras de raíz podían almacenarse en bodegas de raíz, espacios subterráneos que mantenían temperaturas frescas.
Estos esfuerzos de preservación no eran actividades opcionales, sino trabajo esencial de supervivencia que podía determinar si una familia comería durante el invierno. El almacenamiento de alimentos presentaba sus propios problemas. Los alimentos preservados adecuadamente podían durar meses o incluso años, pero técnicas inadecuadas llevaban al deterioro e intoxicación alimentaria potencialmente mortal. Además, los alimentos almacenados atraían plagas. Ratas, ratones e insectos consumían porciones de la mayoría de los suministros de alimentos almacenados, y sus excrementos contaminaban lo que quedaba. La mayoría de las familias fronterizas simplemente aceptaban una cierta cantidad de partes de insectos y excrementos de roedores en su harina, frijoles y otros alimentos básicos como inevitable. Cocinar en sí era mucho más intensivo en trabajo de lo que las personas modernas pueden comprender fácilmente. Las comidas se preparaban sobre hogares abiertos o estufas de leña que requerían atención constante y combustible. En regiones de pradera escasas en madera, mujeres y niños podían pasar horas recolectando excrementos de búfalo seco, estiércol seco o hierba torcida para quemar como combustible de cocina. El agua tenía que transportarse desde pozos o arroyos, a menudo cientos de kilos por día, para cocinar, limpiar y beber. Incluso con estos esfuerzos, las comidas carecían de la variedad y perfiles de sabor que las personas modernas esperan. Las especias eran lujos caros, usados con moderación si acaso. El azúcar y el café eran artículos preciados, a menudo guardados para ocasiones especiales. La leche fresca estaba disponible solo si una familia tenía una vaca, y solo durante parte del año cuando la vaca estaba produciendo. La mayoría de los niños fronterizos crecieron con dietas simples y repetitivas que horrorizarían a nutricionistas modernos. Curiosamente, a pesar de estas limitaciones, la obesidad era rara en la frontera. La combinación de suministros de alimentos limitados, consumo mínimo de azúcar y trabajo físico constante mantenía a la mayoría de las personas delgadas. Sin embargo, esta delgadez no era necesariamente saludable. Muchas personas fronterizas sufrían de malnutrición incluso cuando tenían suficientes calorías para sostener su trabajo. Más allá de las necesidades básicas de supervivencia como la comida, la vida fronteriza presentaba desafíos únicos para las familias criando niños. Si hubieras nacido en el salvaje oeste, en lugar de solo visitarlo, tu infancia habría sido dramáticamente diferente de las experiencias modernas. La infancia misma se concebía de manera diferente en el siglo XIX. Se esperaba que los niños de tan solo 6 o 7 años contribuyeran con trabajo significativo a la supervivencia familiar, no como tareas educativas, sino como contribuciones económicas esenciales. Los niños pequeños cuidaban ganado, recogían huevos, recolectaban verduras, vigilaban hermanos menores y ayudaban con incontables otras tareas que liberaban a los adultos para trabajos más pesados. Para los 10 o 12 años, la mayoría de los niños fronterizos trabajaban junto a adultos a casi capacidad adulta. Los niños seguían a sus padres a campos, graneros o talleres, aprendiendo habilidades mediante participación directa en lugar de instrucción formal. Las niñas trabajaban con madres aprendiendo las complejas habilidades domésticas necesarias para mantener hogares fronterizos, no simple limpieza, sino la producción de bienes esenciales como ropa, comida preservada, velas y jabón. Esta adultez temprana se extendía a otras áreas de la vida. Los niños no estaban protegidos de las duras realidades a su alrededor. Presenciaban nacimientos, muertes, matanza de animales y los conflictos a veces violentos de las comunidades fronterizas. Se esperaba que entendieran y se adaptaran a estas realidades en lugar de estar protegidos de ellas. La educación, como las personas modernas la entienden, era limitada e inconsistente en la frontera. En pueblos establecidos, las escuelas podían operar durante unos pocos meses cada año, típicamente durante el invierno, cuando el trabajo agrícola era mínimo. Un maestro, a menudo apenas educado él mismo, podría ser responsable de estudiantes que variaban de 5 a 17 años, todos estudiando en una sola sala. Las condiciones físicas en estas escuelas eran desafiantes.
Los edificios estaban mal aislados, llevando a condiciones de congelación en invierno y calor sofocante en meses más cálidos. Los suministros eran mínimos, quizá unos pocos libros de texto compartidos, pizarras para escribir que tenían que borrarse y reutilizarse constantemente y papel mínimo que era tratado como un recurso precioso. El castigo corporal era el enfoque disciplinario estándar, con azotes o palizas administradas por infracciones tan menores como susurrar o no memorizar material asignado. En áreas más remotas, la educación formal podría no existir en absoluto. Algunas familias conducen educación en casa usando los libros que estuvieran disponibles, pero muchos niños fronterizos recibían solo las habilidades más básicas de alfabetización y cálculo, si eso. Su educación se enfocaba en cambio en conocimiento práctico, cómo predecir el clima, rastrear animales, preparar el suelo para plantar, tratar lesiones comunes y realizar las incontables otras tareas esenciales para la supervivencia. La mortalidad infantil permanecía devastadoramente alta durante todo el periodo fronterizo. Aproximadamente 1 de cada 4 niños moría antes de alcanzar la edad adulta, con el mayor riesgo en los primeros 5 años de vida. Enfermedades que la medicina moderna previene o trata fácilmente, sarampión, difteria, escarlatina, tosferina, mataban o discapacitaban permanentemente a niños pequeños. Los accidentes cobraban muchos más, ya que la seguridad infantil era un concepto extraño en una era donde la supervivencia demandaba correr riesgos. El impacto psicológico de esta mortalidad, tanto en niños como en padres, es difícil para las personas modernas de comprender. Muchos niños crecieron viendo morir a hermanos. Los padres esperaban perder hijos y a menudo daban el mismo nombre a un hijo subsiguiente si un hermano mayor moría joven, una práctica que parece extraña hoy, pero reflejaba la diferente relación con la mortalidad en una era cuando la muerte era una presencia cotidiana. Quizá nada ilustre el abismo entre la vida fronteriza y moderna más claramente que los enfoques hacia la salud y la medicina. Si te enfermaras o lesionaras en el oeste de 1870, tu experiencia no tendría casi ningún parecido con la atención médica moderna. La primera diferencia sería la ausencia de atención médica profesional en la mayoría de las situaciones. Los médicos eran escasos, con muchas comunidades sin tener ninguno en absoluto. Aquellos que practicaban en la frontera a menudo tenían formación mínima, quizá un breve aprendizaje o algunos meses en un colegio médico. Su conocimiento reflejaba la ciencia médica de la época, que todavía dependía en gran medida de teorías como el equilibrio humoral, que tenían más en común con la medicina medieval que con la práctica moderna. Sin acceso a atención profesional, la mayoría de los problemas de salud se abordaban mediante remedios caseros y medicina popular. Cada comunidad tenía personas, generalmente mujeres, conocidas por sus habilidades curativas, basándose en tradiciones traídas de diversas culturas. Algunos de estos tratamientos, particularmente remedios herbales, tenían propiedades medicinales genuinas, pero muchos eran ineficaces o activamente dañinos. Los tratamientos médicos comunes de la época incluían sangrías que debilitaban a pacientes ya enfermos, purgativos que causaban diarrea severa, supuestamente para expulsar humores malos, y cataplasmas de varias sustancias aplicadas a heridas, algunas de las cuales introducían infección en lugar de prevenirla. El láudano, una tintura de opio, era usado ampliamente para el dolor, llevando a adicción en muchos casos. Los compuestos de mercurio se recetaban para numerosas condiciones a pesar de su toxicidad. Incluso cuando los tratamientos tenían algo de validez, los medicamentos impuros causaban problemas. Sin regulaciones farmacéuticas o estandarización, los medicamentos vendidos comercialmente variaban enormemente en potencia y a menudo contenían contaminantes peligrosos. Muchas medicinas patentadas comercializadas como curas milagrosas contenían principalmente alcohol, proporcionando alivio temporal mediante intoxicación en lugar de abordar condiciones subyacentes. La cirugía en condiciones fronterizas era particularmente horrible. Sin anestesia efectiva más allá del alcohol, el whisky o el opio, los pacientes soportaban dolor insoportable durante los procedimientos. La esterilización era desconocida o se practicaba de manera inconsistente,
llevando a infecciones postquirúrgicas rampantes. La amputación era el tratamiento estándar para lesiones graves en extremidades, realizadas con sierras y cuchillos que podían limpiarse, pero nunca esterilizarse adecuadamente. El parto representaba quizá el contraste más marcado entre las experiencias médicas fronterizas y modernas. Las mujeres típicamente daban a luz en casa, atendidas por una partera si había una disponible o por parientes femeninas si no había. Sin cuidado prenatal, muchas complicaciones no se identificaban hasta que el parto estaba en curso. Partos de nalgas, hemorragias y otras emergencias que la medicina moderna maneja rutinariamente a menudo resultaban en la muerte de la madre, el niño o ambos. Las tasas de mortalidad materna en la frontera eran aproximadamente una muerte por cada 100 nacimientos, más de 100 veces más altas que en países desarrollados hoy. Muchas mujeres enfrentaban cada embarazo sabiendo que podría ser su última experiencia de vida. Los diarios y cartas de hombres del periodo mencionan frecuentemente la desgarradora realidad de criar hijos solos después de perder esposas en el parto. Más allá de estas dificultades materiales, la vida fronteriza imponía una forma de aislamiento y desconexión que las personas modernas acostumbradas a la comunicación global instantánea encontrarían casi insoportable. Este aislamiento moldeó la psicología y cultura fronterizas de maneras profundas. La comunicación con familiares o amigos distantes ocurría a la velocidad del transporte físico. Las cartas tardaban semanas o meses en llegar a los destinatarios, si llegaban. Las noticias viajaban lentamente y de manera poco fiable, a menudo distorsionadas mediante la repetición. Los eventos importantes podían no conocerse en áreas remotas hasta meses después de que ocurrieran. Este vacío de información contribuía a una visión del mundo altamente localizada, donde los eventos distantes parecían abstractos e irrelevantes comparados con las preocupaciones comunitarias inmediatas. El aislamiento era particularmente difícil para aquellos acostumbrados a entornos más establecidos. Las mujeres que habían crecido con amistades femeninas cercanas y redes familiares a menudo se encontraban solas durante días o semanas mientras los esposos viajaban por suministros o trabajo. Sus diarios mencionan frecuentemente soledad paralizante y la tensión psicológica de no tener conversación adulta durante periodos prolongados. Este aislamiento a veces llevaba a lo que los relatos contemporáneos llamaban locura de pradera. Depresión severa, ansiedad y ocasionalmente psicosis desencadenada por la combinación de aislamiento, trabajo constante y dificultades ambientales. Algunos individuos afectados se volvían violentos hacia miembros de la familia o decidían quitarse la vida. Otros simplemente abandonaban sus asentamientos y regresaban al este, incapaces de soportar la presión psicológica de la vida fronteriza. Incluso en comunidades establecidas, las conexiones sociales estaban limitadas por restricciones prácticas. Visitar vecinos podía requerir viajar varios kilómetros ida y vuelta, una empresa significativa cuando el tiempo era precioso y el transporte limitado a caminar o montar a caballo. Las reuniones sociales formales eran infrecuentes, típicamente centradas en servicios religiosos, celebraciones estacionales o eventos de trabajo comunitario como construcciones de graneros o festivales de cosecha. Las iglesias jugaban un papel crucial en las comunidades fronterizas más allá de su función espiritual. Servían como centros sociales, centros educativos y sociedades de ayuda mutua. Incluso aquellos con convicción religiosa limitada a menudo participaban en actividades de la iglesia por la conexión comunitaria que proporcionaban. Los líderes religiosos, ministros, sacerdotes o predicadores laicos, frecuentemente asumían papeles más allá de la orientación religiosa, sirviendo como maestros, mediadores de disputas y organizadores comunitarios. El establecimiento de instituciones comunitarias marcaba hitos importantes en el desarrollo fronterizo. Construir una escuela, iglesia o sala de reuniones representaba un compromiso con el asentamiento permanente en lugar de la explotación temporal. Estas instituciones ayudaban a transformar campamentos mineros o puestos comerciales en pueblos con identidades colectivas y futuros compartidos. La creación de gobiernos locales, por rudimentarios que fueran, marcaba de manera similar transiciones del caos fronterizo a la comunidad establecida. Las comunidades fronterizas también desarrollaban formas distintivas de ayuda mutua y acción colectiva.
necesarias para la supervivencia en condiciones duras. Las construcciones de graneros y casas permitían a las familias completar grandes proyectos de construcción imposibles para hogares individuales. Los equipos de cosecha se movían de granja en granja, asegurando que los cultivos se recogieran antes de que el clima pudiera destruirlos. Los grupos de búsqueda espontáneos se formaban cuando niños se perdían. Estas tradiciones cooperativas reflejaban la realidad práctica de que ningún individuo o familia podía sobrevivir la frontera enteramente mediante autosuficiencia. Esta interdependencia comunitaria existía junto al individualismo que, más tarde, se mitologizó en narrativas fronterizas. Ambos elementos eran respuestas necesarias a las condiciones fronterizas. Autosuficiencia para la supervivencia diaria, cooperación comunitaria para desafíos más allá de la capacidad individual. La tensión entre estos valores moldeaba la cultura fronteriza y continúa influyendo en las actitudes estadounidenses hacia el gobierno, la comunidad y la responsabilidad individual. Conforme otro día en el salvaje oeste llega a su fin, te encuentras contemplando la resiliencia mental y emocional requerida para soportar tales condiciones año tras año. Las personas que poblaban la frontera americana no eran sobrehumanas. Sufrían, luchaban y a veces se rompían bajo la presión implacable de su entorno. Pero muchos se adaptaban y perseveraban, desarrollando habilidades y perspectivas que les permitían encontrar significado e incluso alegría en medio de las dificultades. La oscuridad se asienta a tu alrededor una vez más, trayendo consigo el profundo silencio de la noche preindustrial. Las experiencias del día te han dado una visión de un mundo, tanto familiar como completamente ajeno, un mundo donde la supervivencia requería vigilancia constante, donde la comodidad era rara y el lujo casi inexistente, donde la muerte era un compañero cotidiano en lugar de un extraño distante. Mientras el sueño se acerca, te preguntas sobre las personas que eligieron esta vida o la tuvieron impuesta por circunstancias. ¿Qué las impulsó hacia el oeste? ¿Qué las sostuvo a través de ventiscas, sequías, enfermedades y pérdidas? ¿Qué pensarían del mundo que sus luchas ayudaron a crear? Un mundo de abundancia y seguridad más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado, construido sobre fundamentos que pusieron mediante trabajo agotador e innumerables sacrificios. Las preguntas te siguen a sueños llenos de praderas interminables, montañas rascando el cielo y cañones hundiéndose en las profundidades de la tierra. Los rostros de aquellos que domaron el salvaje oeste, no mediante tiroteos románticos, sino mediante el heroísmo silencioso de la persistencia diaria contra probabilidades abrumadoras. Su historia, despojada del glamour de Hollywood y la mitología fronteriza, se erige como testimonio de la adaptabilidad humana y el extraordinario coraje de personas ordinarias enfrentando desafíos extraordinarios. Amanece en lo que será tu último día en el salvaje oeste. Mientras la luz dorada se derrama sobre el landscape, te tomas un momento para apreciar la belleza bruta que atrajo a tantos hacia el oeste. A pesar de los peligros y dificultades, la frontera era un lugar de impresionante grandeza natural. Vastas praderas ondulando como océanos, montañas rascando el cielo, cañones fundiéndose en las profundidades de la tierra. Esta belleza, al menos, no era una invención de Hollywood. Pero incluso esta relación con el mundo natural difería profundamente de las perspectivas ambientales modernas. La mentalidad fronteriza veía la naturaleza principalmente como un recurso para ser conquistado y explotado, en lugar de preservado o protegido. La madera se cortaba sin consideración para la regeneración. La caza se cazó al borde de la extinción en muchas regiones. Los arroyos se desviaron, contaminaron o destruyeron para operaciones mineras sin pensar en las consecuencias aguas abajo. La casi extinción del bisonte americano, el búfalo, se erige perhaps como el ejemplo más marcado de este enfoque explotatorio. En el siglo XVIII, se estima que entre 30 y 60 millones de bisontes vagaban por América del Norte. Para 1884, quedaban menos de 1000. Esta devastación no fue simplemente el resultado de cazar por comida o pieles, aunque eso jugó un papel. También fue política deliberada encorajada por el gobierno estadounidense como una forma de privar a las tribus indígenas de las planicies de su principal recurso, forzándolas a reservas. El general Philip Sheridan, un líder militar clave en las guerras indias de las planicies,
Supuestamente declaró que debían dejarles que mataran, despellejaran y vendieran hasta que el búfalo esté exterminado, ya que es la única forma de traer una paz duradera y permitir que la civilización avance. Ya dijera o no estas palabras exactas, reflejaban con precisión la política gubernamental de la época. La destrucción de las manadas de búfalos fue guerra ambiental diseñada para romper la resistencia indígena, eliminando su forma de vida. Para las naciones nativas americanas a través del oeste, la expansión del asentamiento blanco representó un apocalipsis, no solo un desplazamiento físico, sino la colapsando sistemas económicos, prácticas espirituales e identidades culturales atadas a paisajes y recursos específicos. Mientras las interacciones iniciales a veces involucraban trato y cooperación, para la década de 1870, la mayoría de los grupos indígenas se enfrentaban opciones marcadas: confinamiento en reservas, continuar a resistencia contra probabilidades abrumadoras o asimilación cultural. El sistema de reservas en sí mismo representaba una forma de genocidio cultural. Los niños nativos americanos eran apartados por la fuerza de las familias y enviados a internados diseñados para matar al indio y salvar al hombre. Como infamemente estableció Captain Richard Pratt, fundador de la Escuela Industrial India de Carlisle, a estos niños se les cortaba el pelo, se les prohibía hablar sus idiomas, practicar sus religiones o mantener sus identidades culturales. El trauma intergeneracional de estas políticas continúa afectando a las comunidades nativas hoy en día. La resistencia armada contra la expansión americana casi invariablemente terminaba en derrota, aunque algunos grupos mantuvieron su independencia más tiempo que otros. La batalla de Little Bighorn, en 1876, donde fuerzas combinadas de Lakota, Cheyenne del Norte y Arapaho derrotaron a la 7ª Caballería del teniente coronel George Osterman Custer, representó una de las últimas grandes victorias indígenas. Las posteriores campañas militares contra estas tribus estuvieron marcadas por una creciente brutalidad, incluido ataques a viviendas y el asesinato de mujeres y niños. La tragedia de esta colisión cultural se intensificó por el hecho de que muchas naciones nativas tenían sistemas agrícolas sofisticados, estructuras de gobierno complejas y ricas tradiciones culturales que podrían haber ofrecido un conocimiento valioso a los colonos europeos. Los diferentes enfoques sobre el uso y la propiedad de la tierra crearon malentendidos fundamentales. Muchos grupos nativos no podían concebir ser dueños de la tierra más de lo que uno podría ser dueño del aire o las estrellas, haciendo que las negociaciones de tratados sobre territorio fueran fundamentalmente problemáticas desde el inicio. Estos conflictos culturales se extendían más allá de las relaciones entre nativos y blancos. El oeste era extraordinariamente diverso, con comunidades de todo el mundo trayendo diferentes idiomas, religiones, costumbres y enfoques a la vida fronteriza. Esta diversidad era tanto una fortaleza, introduciendo habilidades y perspectivas variadas, como una fuente de tensión en comunidades que luchaban con recursos escasos e infraestructura limitada. Los inmigrantes chinos, que jugaron papeles cruciales en la construcción del ferrocarril transcontinental y el desarrollo de operaciones mineras, enfrentaron discriminación particularmente severa. La Ley de Exclusión China de 1882, la primera ley importante estadounidense que restringía la inmigración basada en la nacionalidad, surgió del sentimiento antichino que había fermentado durante décadas en los territorios occidentales. Los mineros chinos eran frecuentemente expulsados de yacimientos productivos mediante violencia o aplicación injusta de impuestos a mineros extranjeros. Las comunidades chinas en pueblos fronterizos a menudo enfrentaban disturbios y expulsiones masivas cuando las condiciones económicas se deterioraban. Los mexicano-americanos, muchos de los cuales se habían convertido en ciudadanos estadounidenses mediante adquisición territorial en lugar de inmigración, enfrentaban de manera similar discriminación y desplazamiento. A pesar de las garantías de tratados que protegían los derechos de propiedad tras la Guerra México-Americana, muchos terratenientes mexicanos vieron sus posesiones tomadas mediante manipulación legal, intimidación o fraude descarado. Los sistemas de derechos de agua derivados del español, que habían funcionado efectivamente durante generaciones, fueron reemplazados por enfoques de derecho común inglés menos adecuados para entornos áridos.
Incluso los inmigrantes europeos encontraban que las identidades nacionales y religiosas continuaban importando en la frontera. Católicos irlandeses, luteranos alemanes, protestantes escandinavos, judíos de Europa del Este, cada grupo tendía a establecer comunidades distintas y mantener prácticas culturales de sus tierras natales. Estas comunidades proporcionaban apoyo mutuo, pero a veces se convertían en objetivos de sentimiento nativista cuando surgían tensiones económicas o sociales. Los afroamericanos que se mudaron al oeste después de la Guerra Civil esperaban encontrar libertad de la opresión sureña, pero a menudo encontraban diferentes formas de discriminación. Los vaqueros negros, que componían aproximadamente el 25% de la fuerza laboral en algunas operaciones ganaderas, rara vez recibían reconocimiento en relatos contemporáneos o mitología posterior. Los colonos negros establecieron comunidades en varios territorios occidentales, pero frecuentemente enfrentaban resistencia organizada de vecinos blancos y aplicación discriminatoria de leyes de asentamiento. La colisión de estos diversos grupos, cada uno con sus propios valores, prácticas y expectativas, creó comunidades fronterizas mucho más complejas y llenas de conflictos de lo que las representaciones románticas posteriores sugerirían. La metáfora del crisol popularizada en la mitología estadounidense posterior oscureció tanto la persistente distintividad cultural de varios grupos como los desequilibrios de poder que determinaban qué culturas serían preservadas y cuáles serían suprimidas. Conforme avanza el día, te encuentras en un pueblo fronterizo experimentando una transformación rápida, una transición que sucedía en todo el oeste durante las décadas de 1870 y 1880. La fase inicial de asentamiento, caracterizada por buscadores individuales, granjeros independientes y empresas a pequeña escala, estaba dando paso a un desarrollo corporativo más organizado de los recursos occidentales. Los ferrocarriles catalizaron esta transición. El ferrocarril transcontinental, completado en 1869, redujo dramáticamente el tiempo de viaje entre este y oeste de meses a días. Las líneas de ramales posteriores penetraron regiones previamente aisladas, conectándolas con mercados nacionales y cadenas de suministro. Estas conexiones económicas aceleraron la integración de regiones occidentales en sistemas nacionales, pero a menudo perjudicaban a pequeños productores. Los mineros independientes no podían competir con grandes corporaciones mineras que traían métodos industriales e inversión capital. Las granjas familiares luchaban contra empresas agrícolas operando en vastas extensiones. Los rancheros pequeños se veían atrapados por compañías ganaderas con respaldo de inversionistas y conexiones políticas. Los intereses corporativos dominaban cada vez más las estructuras políticas, además de las económicas. Las compañías ferroviarias, conglomerados mineros, intereses madereros y grandes terratenientes ejercían una enorme influencia sobre los gobiernos territoriales y de los primeros estados. Los derechos de agua, reclamaciones minerales, acceso a pastoreo y concesiones madereras se asignaban mediante procesos que típicamente favorecían a aquellos con poder financiero y político en lugar de pequeños operadores o intereses comunitarios. Esta transición de frontera a región integrada no era simplemente económica, sino cultural. El campamento minero o pueblo ganadero de bordes ásperos gradualmente adquiría instituciones que señalaban permanencia y conexión con la sociedad más amplia. Bancos, escuelas, iglesias, periódicos, teatros y organizaciones fraternales. Las calles se inspeccionaban y a veces se pavimentaban. Las estructuras de madera se reemplazaban con edificios de ladrillo y piedra. Los gobiernos locales promulgaban ordenanzas que regulaban comportamientos que previamente no habían sido gobernados. Para muchos que habían sido atraídos a la frontera precisamente por su libertad de restricciones del este, estos cambios representaban una domesticación no deseada de los espacios salvajes que habían buscado. Algunos se mudaban continuamente hacia el oeste por delante del avance de la civilización, buscando nuevas fronteras. Otros luchaban por adaptarse a la creciente regulación, competencia y expectativas sociales. El fin mitológico de la frontera declarado en el censo de 1890 representaba desafíos psicológicos y culturales reales para quienes sus identidades estaban ligadas a las condiciones fronterizas. Parte de esta transformación involucraba la domesticación, o al menos la gestión de la violencia fronteriza.
Los icónicos pistoleros y forajidos, que más tarde dominarían la mitología del oeste, operaron en una ventana histórica específica cuando la aplicación formal de la ley se estaba estableciendo contra sistemas preexistentes de violencia personal y comunitaria. Para la década de 1880 y 1890, los cuerpos policiales profesionales y sistemas judiciales habían reemplazado la justicia vigilante en la mayoría de las comunidades establecidas, aunque áreas remotas aún veían erupciones ocasionales de resolución de conflictos al estilo fronterizo. Las figuras legendarias que capturaron la imaginación pública, Wild Bill Hickok, Wyatt Earp, Billy James y Jesse James, operaron en este periodo de transición, a menudo moviéndose de un lado a otro de las actividades legales e ilegales según cambiaban las circunstancias. Su posterior mitologización oscureció la realidad compleja y a menudo moralmente ambigua de sus vidas. Hickok, lejos del tirador perfecto de la leyenda, disparó a transeúntes en al menos 2 tiroteos. Earp trabajó de diversas formas como agente de la ley, jugador, encargado de burdel y vigilante a lo largo de su carrera. La imagen de Robin Hood asociada con Jesse James ignoraba su trasfondo de guerrillero confederado y las víctimas inocentes de sus robos. Conforme se acerca la tarde en tu último día en el salvaje oeste, te encuentras contemplando la brecha entre la realidad fronteriza y la mitología que más tarde emergería de ella. ¿Por qué los americanos y eventualmente el mundo se fascinaron tanto con una versión romantizada de este periodo? ¿Qué necesidades servían estos mitos y qué verdades oscurecían? Parte de la respuesta radica en el momento. El periodo más intenso de creación de mitología fronteriza ocurrió precisamente cuando la frontera real estaba desapareciendo. Los espectáculos del salvaje oeste de Buffalo Cody comenzaron en la década de 1880, presentando recreaciones teatrales de batallas indias y robos de diligencias para audiencias del este, incluso mientras los ferrocarriles, líneas de telégrafo y gobierno formal integraban las regiones occidentales en la sociedad americana convencional. Estas performances no intentaban ser recreaciones históricas precisas, sino entretenimiento que resonaba con las ideas del este sobre el oeste. Las novelas baratas que popularizaron cuentos exagerados de héroes del oeste no se originaron en la frontera, sino en casas editoriales del este, escritos por autores que rara vez tenían experiencia de primera mano de las regiones que describían. Estas historias formulaicas enfatizaban la acción, distinciones morales claras entre héroes y villanos, y una visión del oeste como un campo de prueba para las virtudes americanas de autosuficiencia, valentía e individualismo. Más tarde, las películas del oeste Hollywood refinaron aún más estos elementos mitológicos, creando imágenes icónicas de vaqueros solitarios, sheriffs heroicos, forajidos despreciables e indios salvajes que tenían poco parecido con la realidad histórica. Estas películas servían funciones psicológicas y culturales más allá del entretenimiento. Ofrecían narrativas reconfortantes sobre la identidad americana durante periodos de rápido cambio social y desafíos internacionales. La mitología sugería que el carácter estadounidense había sido forjado en condiciones fronterizas, produciendo cualidades excepcionales que distinguían a la nación de sociedades más antiguas. Implicaba que la expansión estadounidense por el continente había sido no solo inevitable, sino moralmente justificada. Un triunfo de la civilización sobre el desierto y el progreso sobre culturas primitivas. Presentaba marcos morales simplificados donde el bien invariablemente triunfaba sobre el mal mediante violencia justa, justificando el creciente poder militar y económico de Estados Unidos en el escenario mundial. Lo que estos mitos oscurecían era la realidad compleja y moralmente ambigua del desarrollo occidental. El genocidio de pueblos indígenas, la explotación del trabajo inmigrante, la devastación ambiental, la manipulación corporativa de sistemas políticos y las comunidades profundamente divididas que luchaban con preguntas fundamentales sobre identidad, gobernanza y recursos. El verdadero oeste no ofrecía lecciones morales simples, sino más bien un estudio de casos sobre cómo las sociedades humanas se adaptan a condiciones desafiantes, a veces mostrando una cooperación y creatividad notables, a veces descendiendo a la explotación y la brutalidad. Mientras cae la oscuridad una vez más, reflexiona sobre tu breve viaje a través del salvaje oeste sin romantizar. Has experimentado de primera mano por qué la persona promedio de hoy,
acostumbrada a comida abundante, atención médica, seguridad física e incontables comodidades desconocidas para los habitantes de la frontera, probablemente no sobreviviría ni un solo día en las condiciones reales de la frontera de la década de 1870. Las habilidades, conocimientos, acondicionamiento físico y resiliencia psicológica requeridos para la supervivencia fronteriza representan una forma de vida tan distante de la experiencia moderna como para ser casi inimaginable. Sin embargo, algo sobre este mundo continúa fascinándonos. Tal vez sea la honestidad cruda de una vida reducida a lo esencial, donde las tareas tienen consecuencias inmediatas y los logros representan victorias tangibles contra restricciones naturales. Tal vez sea la interdependencia comunitaria que emergió de desafíos compartidos, creando conexiones que trascendían diferencias de origen o creencia. Tal vez sea simplemente el recordatorio de que los seres humanos pueden soportar e incluso encontrar significado en condiciones mucho más duras de las que la mayoría de nosotros jamás enfrentaremos. El legado de la frontera estadounidense se extiende más allá de la mitología hacia las estructuras y sistemas reales que dan forma a la vida estadounidense moderna. Las leyes de propiedad, marcos de derechos de agua, relaciones federales estatales, enfoques hacia los recursos naturales e innumerables otros aspectos de la gobernanza estadounidense emergieron de compromisos y conflictos de la era fronteriza. La diversidad de las comunidades occidentales, a pesar de los esfuerzos de asimilación forzada, contribuyó a la realidad multicultural de los Estados Unidos modernos. E incluso las tensiones continuas entre derechos individuales y bienestar colectivo, control local y estándares nacionales, explotación y conservación, tienen raíces en debates de la era fronteriza. Para los pueblos indígenas, la era fronteriza representa no un capítulo glorioso en la expansión nacional, sino la devastación de formas de vida antiguas y el comienzo de una larga lucha por la supervivencia cultural y soberanía que continúa hoy. Su perspectiva nos recuerda que la simple narrativa triunfalista del asentamiento occidental ignora las civilizaciones complejas que ya existían y el conocimiento incalculable perdido mediante su perturbación. La comprensión más precisa de la frontera requiere mantener múltiples perspectivas simultáneamente, reconociendo tanto la valentía de aquellos que construyeron nuevas comunidades en condiciones desafiantes como la devastación experimentada por aquellos desplazados por esta expansión. Mientras te deslizas hacia el sueño en tu última noche en el salvaje oeste, los sonidos de esta América anterior te rodean. El susurro del viento a través de la hierba de la pradera, el aullido distante de coyotes, tal vez las tenues notas de piano de un salón al final de la calle. Estas experiencias sensoriales al menos conectaban a todos los que vivieron esta era. Independientemente de origen o circunstancia, los vastos cielos, el clima extremo, los paisajes imponentes y los silencios profundos moldeaban a todos los que los encontraban, creando una relación compartida con el ambiente, incluso en medio de conflictos culturales. Mañana regresarás a tu propio tiempo, llevando contigo una comprensión más profunda de este periodo fundamental en la historia estadounidense. Nunca volverás a ver una película del oeste o leer una novela fronteriza sin reconocer la versión sanitizada y simplificada de una realidad compleja. Apreciarás la extraordinaria comodidad y seguridad de la vida moderna, lograda mediante avances tecnológicos inimaginables para los habitantes de la frontera. Puede que te encuentres más consciente de las habilidades, conocimientos, acondicionamiento físico y resiliencia psicológica perdidos en la transición a nuestra sociedad especializada y dependiente de la tecnología. La autosuficiencia práctica que permitía a la gente fronteriza construir, reparar, cultivar, preservar y crear lo que necesitaban con apoyo externo mínimo. Más importante aún, comprenderás que la historia real del oeste americano no se encuentra en tiroteos y hallazgos de oro, sino en las estrugorosas luchas diarias de personas comunes, hombres, mujeres y niños de diversos orígenes que enfrentaron desafíos extraordinarios con los recursos limitados disponibles para ellos. Su historia, sin adornos de Hollywood, contiene suficiente valentía genuina, tragedia, innovación, conflicto, cooperación, crueldad y bondad para llenar incontables historias. Su legado vive en las comunidades que establecieron, los cambios ambientales que iniciaron,
los patrones culturales que crearon y los mitos que crecieron de sus experiencias. El verdadero salvaje oeste desapareció hace tiempo, transformado por tecnología, crecimiento de población e integración económica, y cambio ambiental en el moderno oeste americano de ciudades, suburbios, autopistas y paisajes gestionados. Sin embargo, ecos de la experiencia fronteriza persisten en identidades regionales, tradiciones locales, patrones de uso del tierra y estructuras de gobernanza. La memoria de este periodo formativo continúa influyendo en cómo los americanos se comprenden a sí mismos y el desarrollo de su nación, incluso mientras académicos y comunidades trabajan para reemplazar la mitología simplificada con comprensiones más precisas e inclusivas de esta historia compleja. Mientras finalmente te rindes al sueño, el límite entre pasado y presente parece difuminarse. Los desafíos enfrentados por las comunidades fronterizas, adaptarse a restricciones ambientales, gestionar recursos escasos, construir comunidades funcionales entre poblaciones diversas, balancear libertad individual con necesidades colectivas, permanecen relevantes en nuevas formas hoy. Tal vez el mayor legado de la experiencia fronteriza no sea una serie de respuestas, sino una colección de preguntas sobre la adaptación humana, la formación de comunidades y la relación entre las personas y el mundo natural. Preguntas que cada generación debe responder de nuevo a medida que cambien las circunstancias. Las estrellas brillan intensamente arriba. Las mismas estrellas que guiaban a viajeros a través de la pradera, ayudaban a los granjeros a cronometrar su siembra y daban consuelo a inmigrantes nostálgicos lejos de paisajes familiares. En este momento de conexión a través del tiempo, sientes un parentesco fugaz con aquellos que contemplaron estas mismas constelaciones hace un siglo y medio, preguntándose qué traería el mañana en un mundo donde la supervivencia nunca estaba garantizada, pero la vida en toda su dureza y belleza se experimentaba con una intensidad raramente igualada en nuestra era más cómoda. El sueño llega por fin, y con él sueños de un oeste tanto duro como magnífico. Un lugar donde la vulnerabilidad y resiliencia humana se mostraban en igual medida, donde diversas personas colisionaban y a veces cooperaban de maneras que darían forma a una nación, y donde la lucha diaria por la existencia contenía momentos de conexión trascendente con paisajes de grandeza impresionante. El verdadero salvaje oeste, despojado de ilusión romántica, ofrece una ventana a la experiencia humana en su forma más elemental, desafiante, aterradora y ocasionalmente sublime.